¿Sí? Ahora, todo esto lo estoy mencionando en el aire, pero solamente para ponerlo en contexto. ¿Ok? ¿Se acuerdan que si uno tiene un factor de estructura, de ese factor de estructura puede surgir una regla de selección? Habíamos visto una situación sencilla donde la regla de selección era si la suma de los enteros que corresponderían a ese máximo era par, desaparecía el máximo, y si era impar, o no, al revés era, si era impar, desaparecía, el factor de estructura te va a 0, y si era par, el factor de estructura te va a 2. ¿Ok? Entonces, eso hacía que surja una regla de selección y había máximos que en la red original tendrían que estar, pero bueno, cuando uno tiene en cuenta el factor de estructura, desaparecían. ¿Estamos en contexto? Sí, más o menos. Sí. Bien. Entonces vayamos a ver, o sea, acá yo uso cosas de matemática, pero yo voy a tratar de decirles en dónde está la parte que ustedes podrían tocar para cambiar el sistema, ¿no? Y después si uno quiere aprender matemática por separado, lo podemos aprender de alguna forma. Arrancamos con esto. Acá yo lo que estoy definiendo, primero que todo, acá lo que estoy definiendo es la red original, ¿sí? La red original es una red de FCC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos serían los vectores primitivos de la red de FCC. ¿Estamos? Sí. Y estos serían los vectores primitivos de la red de FCC, pero recíproca. ¿Se acuerdan que esto después va a terminar siendo una red BCC? Porque la recíproca de una FCC era una BCC. Pero bueno, esto calcula simplemente cómo son los vectores primitivos, ¿sí?, de la red recíproca. Listo. O sea, esto ya está dado. ¿Está? Y esto que está acá simplemente es la red, ¿sí? Esto no importa de dónde sale, después yo cualquier cosa les digo. Pero es simplemente el conjunto de puntos que corresponde a esa red recíproca, ¿eh? Fíjese que acá RR significa red recíproca, o de original, y está construida a partir de los vectores primitivos de esa red recíproca. ¿Está bien? Entonces, si yo me quedo con esto, al final, bueno, acá yo defino, bueno, yo esto lo explico después. ¿Ok? Y eso tiene que ver con los otros dos casos. Acá simplemente defino esto. Lo que estoy haciendo acá es proyectar los vectores de la red recíproca en un plano dos-dimensional, ¿sí?, según esta ecuación. ¿Sí? Simplemente esto es para proyectarlo sobre el plano. O sea, acuérdense de Física 4, que cuando nosotros tenemos una onda plana y miramos en el infinito, o ponemos una lente y miramos una pantalla a distancia focal, esa onda plana se convierte en un punto luminoso. ¿Estamos de acuerdo? Si la interferencia es constructiva. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Bueno, si la interferencia es constructiva y poníamos una lupa o miramos en el infinito, uno lo que tenía un resultado es un máximo de interferencia o un máximo de difracción, ¿no? Bueno, simplemente esta función, después vemos cómo es que lo hace, ¿sí? Lo que quiere representar es esa situación. ¿Tá? Simplemente es eso. Uno propone una longitud de onda. Acá esta longitud de onda no tiene unidades, como tampoco tiene unidades, ¿sí?, el vector primitivo. Acá estamos suponiendo que, si quieren, hay una constante de red que no se puso acá, que es de un Armstrong. ¿Ok? Pero bueno, acá uno tendría que poner una constante, si quieren poner una constante de red de un Armstrong, uno que tendría que poner acá 10 a la menos 10, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. ¿Entienden lo que digo? Igual después lo grabo, está grabado, así que, bueno, eso no es la foto. 10 a la menos 10. Eso no lo pongo yo.
¿Está bien? Entonces estamos trabajando, si quieren, en unidades de Armstrong. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que la longitud de onda del rayo X incidente, por decirlo de alguna manera, es 0,2 Armstrong si estamos trabajando en la unidad de Armstrong. Por lo tanto, el K incidente, esto sería el rayo X incidente, es, ¿sí? Bueno, es esto, 2 pi sobre lambda. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a pasar a ver si conviene acá, creo que conviene. Y bueno, y después uno si piensa en la construcción de Ewald, ¿sí? ¿Se acuerdan de la construcción de Ewald? Si no se acuerdan de la construcción de Ewald, no importa. Lo que podemos hacer es repasarlo tranquilo. Estamos haciendo un repaso de difracción. Voy a abrir una pizarra. ¿Sí? Ahí se las pongo para que ustedes puedan editar también. Enviar. Entendido. La abrimos por las dudas. A ver, la comparto. A ver, ¿este sería el teórico 8? Sí, me parece que sí. Teórico 8. Aceptar. Ahí voy a dejar de presentar, después seguimos con el matemática. Después para poner en contexto nada más. Pestaña. Bueno, a ver, fíjense, acá teórico 8 lo paso al Classroom. Teórico 8 lo paso a la especialidad 1. Y abro el teórico 8. Y comparto esto. Bueno, en esa construcción, ¿se acuerdan que uno tomaba el espacio recíproco? El espacio recíproco, y bueno, este es el espacio recíproco. Lo que hacía era poner el K incidente de esta manera, ¿sí? Y acá dibujarse una esfera que tenga el radio del K incidente. Entonces dibujamos una esfera que tenga el radio del K incidente. A ver si existe algo. Acá está. Está perfecto. Si dibujaba una esfera que tenga el radio del K incidente, me la llenó. No sé por qué me llenó la esfera, pero bueno, no sé cómo controlar eso. Me gustaría que sea hueca. No, no puedo. Bueno, no importa, se ve igual. Y nosotros ahí dibujábamos el K' de la onda saliente, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, no importa. La condición de igual era que los vectores, para que exista la condición de difracción, era que haya vectores de la red recíproca en estos puntos, ¿no? En la esfera. O sea, si uno tenía, ponele que, estoy inventando, que estos puntos blancos son vectores de la red recíproca, entonces vamos a tener condiciones de difracción. ¿Por qué? Ahí está. Condiciones de difracción en todos estos vectores. Esta sería una posibilidad. Esta sería una posibilidad. Esta sería una posibilidad, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la condición de... Estos serían los K'.
y estos serían los K. Este sería el incidente, y este K' sería el refractado. Sí, refractado o el dispersado. Y para que la condición de, digamos, del agua se cumpliera, estamos obviamente suponiendo, ¿sí?, una dispersión elástica, porque dicen que los módulos de K y K' son idénticos, ¿sí? Este vector que está acá, por ejemplo, en este caso, tiene que ser un vector de la red recíproca, tiene que ser un K grande. ¿Ok? Entonces, ese es el rayo, ese K grande es el rayo, perdón, el K', el K' dispersado, es el que después se va a ver, digamos, en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Con el ángulo correspondiente, en la pantalla en el infinito o a una distancia focal de cierta lengua. ¿Se entendió? Eso es repaso, esa es la construcción de agua. Perfecto. Entonces sigamos. Bueno, entonces para hacerlo más interesante, uno lo que puede hacer es que, voy a sacar todo esto. Para hacerlo más interesante, uno lo que puede hacer es que ¿sí?, el K', o sea, que no sea una onda, el rayo, la onda incidente de rayo X no sea una onda perfectamente monocromática. O sea, que no sea perfectamente monocromática quiere decir que va a tener un delta K. ¿Sí? Entonces, en realidad, uno lo que podría pensar es que si tiene un delta K, uno podría decir que si esto es K y esto es delta K, ¿está bien? Lo que se estaría formando acá es, ¿sí?, una zona en donde van a haber, ¿sí?, más vectores de la red recíproca. Ahí lo veo, Javier. ¿Sí? A ver si acá tiene alguna forma de Zen backward. Acá está. Perfecto. ¿Sí? Si tiene un delta acá, vamos a tener eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si uno le pone un delta acá al K incidente, que es una situación un poquitito más real, uno va a tener más, a ver si yo acá ahora voy a poner algo más un poquitito más real. Vamos a suponer que esto, estamos tratando el caso de una red cuadrada o cúbica, ¿sí? Entonces vamos a tener, yo qué sé. ¿Ok? ¿Se entiende a dónde voy? Bueno, ya ahí completo todo, ¿no? Bueno, fíjense que los que voy a marcar bueno, supónganse que el dibujo está bien hecho. Ahí se me la dio un poquitito esto. Ese me parece acá algo que yo no hice. Plugin Tools. Bueno, no importa. Bueno, fíjense que ahora va a haber difracción en los puntos que entren en esa zona, en esa región que es de color, creo que es celeste esa región. Ya a esta altura estoy medio, los voy a marcar. ¿Sí? Acá estaría la condición, ¿no? Los que están acá adentro. ¿Estamos? O sea, van a entrar más puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, esos puntos, acuérdense que esto es un problema en 3 dimensiones. En realidad acá lo que tenemos es una esfera y tenemos otra esfera, ¿sí?, que son tangenciales en el origen. Y todas las zonas que están adentro de esa esfera, ¿sí?, como tenemos
una onda que no es monocromática, sino que ¿sí? tiene un delta acá. Ahora la cantidad de puntos que corresponden a los máximos que vamos a ver en la pantalla son mayores. Eso lo hace más interesante porque vamos a ver más puntos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, eso es lo que lo que uno intenta hacer con esto que está acá. A ver, vamos a volver al... Ahí ya los puse un poquitito en contexto, que es esto que está acá, ¿no? O sea, fíjense que tengo el K incidente, ¿sí? Un delta K incidente, le puse K incidente por 0,2, esto si digamos sería 0,2 por 0,2 sería 0,04, ¿sí? Sería el 20% del incidente. No, pero acá está, bueno, es lo mismo, digamos, porque estamos hablando de error relativo, ¿no? El delta en K incidente sobre K incidente es 0,2. Bueno, de alguna manera uno hace lo que tiene que hacer, después si queda tiempo lo explicamos un poquitito más cómo es que uno logra eso, ¿sí? Y ya uno plantea estas dos situaciones. Una situación en donde uno da la regla de selección. Esta regla de selección sale de hacer el análisis del factor de estructura. Después vemos bien esto cómo contribuir, pero básicamente en el caso simple, ¿se acuerdan? Era que la suma de los n sea par o la suma de los n sea impar. ¿Está bien? Acá sería otra condición, otra regla de selección. Esa regla de selección sale de considerar este factor de estructura. ¿Sí? En este caso, el factor de estructura es e a la ik, k es un vector de la red recíproca, ¿sí? El que estamos considerando para el pico de difracción, por los R's, el R1, el R2, el R3 y el R4. Yo podría haber puesto R1, R2, R3 y R4 directamente porque ya están definidos acá. ¿Sí? Eso lo hice de más. ¿Ok? Y eso sería el factor de estructura, si ustedes se acuerdan bien. Acá podría poner directamente R1. R2. R3. R4. ¿Ok? Bien, si uno analiza ese factor de estructura y ve, por ejemplo, cuando es diferente de 0, uno tendría una regla de selección acá. ¿Cuál es el problema con esta regla de selección? Que esta regla de selección es booleana, digamos, en el sentido de que, bueno, ¿cuándo va a ser diferente de 0 el factor de estructura y cuándo va a ser igual a 0? Pero el factor de estructura es mucho más rico en el sentido de que puede dar valores intermedios. En realidad es un número complejo, ¿sí? Y cuando uno analiza la intensidad, bueno, uno sabe que uno tiene que manejar los números complejos con la intensidad de alguna determinada manera, termina siendo un número real, pero toma valores, ¿sí? No son valores booleanos o un número o algo igual a 0. Hay una gama de intermedios. O sea que si uno considera solamente la regla de selección, esta regla de selección sirve para decir en qué lugares no va a estar presente el máximo de infracción de la red original. Pero el factor de estructura es más rico en el sentido de que, además de decirnos que en qué lugares no va a estar presente, también nos va a decir en qué lugares va a estar presente de forma más tenue, en forma más tenue o más intensa. ¿Se entiende? A ver las caras. ¿Cómo sería eso de más tenue, más intenso? Claro, o sea, fíjate que, si uno tiene la red original, en donde no había base, uno tiene los máximos de difracción bien definidos. Y todos, si querés, tienen intensidad 1, por decir un número. ¿Se acuerdan que esa intensidad era enorme? Pero para definirlo con un número, intensidad 1. Cuando uno tiene base, en realidad esos máximos de difracción, ¿sí? No es que van a tener ahora o intensidad 2 o intensidad 0 según una regla de selección.
va a ser más complicado el tema. ¿Está bien? Va a haber lugares en donde antes estaba que no va a estar, eso sería caso de intensidad cero, pero va a haber situaciones en donde la intensidad puede ser una intensidad intermedia. ¿Ok? Entonces, ahí tengamos cuidado, porque la regla de selección, esta que estoy marcando acá, sirve para considerar solamente los casos en los que está presente, no con qué intensidad va a estar presente ese máximo de difracción. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, en estos casos sencillos, o sea, yo ya de entrada sé que como mi situación va a ser booleana, porque de entrada ya sé que mi red es una FCC. Y la FCC, cuando uno le saca la radiografía, obtiene este gráfico. O sea que si las cosas las hago bien, tendría que obtener el mismo gráfico y la situación tendría que ser o el máximo está o no está y no hay situación intermedia. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si uno hace diamante, va a tener situaciones intermedias porque el diamante no es una red de Bravais. En cambio, acá estamos en una red de Bravais. Si no me entienden el 100%, no importa. Vamos a tratar de converger a la idea. Bien, entonces, ahora lo ejecutamos, ¿sí? El tema es que, bueno, haciendo el cálculo correcto, ¿sí? En el gráfico 1, uno mostraría el primer gráfico que corresponde a hacer el cálculo de la radiografía con la regla, ¿sí? El gráfico 2 corresponde a hacer el cálculo con el factor de estructura, y el gráfico 3 es hacer el cálculo con la red original. ¡Basta, che! Bueno, listo. Ejecuto todo. Eso sí los voy a enseñar. Si lo quieren usar, lo pueden usar para una red arbitraria. ¿Sí? Shift Enter. Voy ubicándome en cada lugar y voy. Eso ya lo saben. Eso estoy seguro. Me llega a salir mal ¿sí? Ahí fíjese, el R1, R2 lo reconoció bien. El cálculo eje 1, cálculo eje 2, eje 3. ¿Sí? Y ahí está. Obtienen ¿sí? Obtienen eso y bueno, después si lo quieren guardar en un JPG, ahí tienen una sentencia para guardar. ¿Está? Entonces uno podría acá empezar a jugar, digamos. Esto, o sea, uno puede decir que no tenga una situación en donde tenga una red original de Bravais para ver, bueno, pero uno podría jugar, en vez de trabajar con una FCC, podría trabajar con una BCC. ¿Está bien? Y acá tendría que hacer los cambios correspondientes y ver que... la base, ¿no? Claro, o sea, haces una BCC acá y acá le pones una SC con base, con la base apropiada. A ver qué te da. Eso sería una posibilidad. Entonces, una vez que hagas esto, vos lo que tenés que hacer también es calcular el factor de estructura correspondiente y la regla de selección correspondiente. ¿Está bien? Y obtener las radiografías. Y va a haber situaciones, por ejemplo, como la del diamante, ¿sí? En donde no hay una red de Bravais, digamos, no es equivalente el diamante a una red de Bravais. O sea que esta parte no la vas a poder usar. ¿Sí? Vas a tener directamente una red de Bravais con base. Y no hay posible, esa red de Bravais con base no se puede reducir a una red de Bravais. ¿Ok? Entonces ahí en vez de tener 3 gráficos vas a tener 2. ¿Sí? Este no va a estar porque no existe, el último. Y vas a tener los 2. Podés llegar a tener una regla de selección, pero vos vas a ver que con el factor de estructura algunos puntos se te van a poner grises. ¿Sí? Eso, si queda tiempo, lo podemos hacer. ¿Ok? Lo que sí, obviamente el cálculo siempre es un poco más complicado porque uno tiene que agarrar el factor de estructura y ver cuándo esto es igual a 0 y acá va la negación de esa situación. ¿Ven que dice un not? Acá. O sea, uno se fija cuáles son las condiciones sobre los números naturales que están dentro del K grande para que eso dé 0. ¿Sí? Entonces esos máximos de difracción desaparecen. ¿Sí?
En este caso desaparecían de cuál sería la red original, de la red que está dentro del diamante, la red de Brave que está dentro del diamante es la FCC. ¿Sí? Así que eso lo podríamos explicar, podríamos hacer el ejemplo. Todo esto sirve en función de, estoy pensando en el parcial, no para hacer el parcial, esto sirve para, digamos, controlar un poquitito que lo que uno está haciendo, ¿sí?, es correcto. También es como un control de calidad de lo que está haciendo. ¿Está bien? Uno puede quedarse con, a ver qué sé yo, con el cálculo del factor de estructura, que es sencillo el factor de estructura, dada la situación. ¿Está bien? Y listo. ¿Sí? Pero quedaríamos muy corto como ejercicio. Uno después podría hacer un poco de análisis, ¿por qué surge este factor de estructura analizando una familia de planos particular? ¿Sí? En una red de Bravais y ve como con la base lo que implica es que se agregan planos intermedios y hace que la condición de Bragg, ¿sí?, cambie para que haya un máximo de difracción y ahí uno puede explicar un poquitito más usando un poco más de física. Esto es a nivel de control usando, digamos, aprovechando el matemática. ¿Está bien? ¿Estamos? Esto ahora lo podríamos hacer con, o si quieren, después quieren jugar un poquitito, pueden usar el diamante. Borramos esto que está acá, borramos toda referencia, a ver, ya lo voy a poner. Archivo, guardar como. Lo ponemos difracción, diamante. Che, en el parcial entraría hasta la guía 5. Sí, vibraciones. Ahora vamos con lo otro que es lo que faltó de vibraciones. Y Virginia también va a darle un poco más de vibraciones. ¿Está bien? Bueno, borramos esto. Cambió, ¿no? El nombre, bueno, sí, tiene que ser el mismo. Borro esto, porque acá no dejaría de tener sentido esto. Todo esto tiene sentido, y este G3 no tiene sentido. ¿Ok? Estamos hablando de un tema un sistema que ya es medio complicado. G1. Aquí borré el de FCC. A ver, esto lo puedo usar acá, ¿no? Este lo puedo usar acá. ¿No? Porque es el FCC. Y dejó de ser. Bueno, acá estamos pensando en el simple cubic, perdón, en el diamante como una FCC más base. También podríamos pensar el diamante como una simple cubic con una base más grande. ¿Está bien? Pero acá lo estamos pensando como una FCC con base. Ahora esto lo puedo borrar. Y la base, si se acuerdan, la base del diamante, ¿cómo es? Acá. Tiene dos átomos en la base. Si considero que la base de Bravais está atrás, es una FCC. Uno está en el origen y el otro, ¿se acuerdan dónde estaba? No, la verdad que no. Ahí. ¿Ok? Esa sería. Uno estaba en el origen y el otro estaba a un cuarto, ¿sí?, en la dirección diagonal. Después lo podemos controlar cualquier cosa. Es lo que me acuerdo yo. Bueno, esta regla va a ser otra ahora. Cualquier cosa la analizamos. Bien. Este gráfico, el de la regla, no va a tener sentido ahora porque no estudiamos la regla, pero acá quedaría hasta acá, hasta esto. ¿Sí? Porque tiene dos átomos en la base nada más. ¿Sí? Y vemos que sale. Borro el G3, que no tendría sentido ahora. Esto también. Y ejecuto todo. ¿Ok? El primer gráfico no va a tener sentido.
Y esto sería FCC o diamante. Lo dejo ya acá por si quieren grabarlo. Diamante como FCC con base. Y bueno, el gráfico 1 justo es el que está mal, pero después vamos al gráfico 2. Bueno, buscamos todo. Bueno, el gráfico 1 dije que no tiene, ¿sí? Todavía no tiene razón de ser porque no hicimos el análisis de la regla de selección. ¿Ok? Lo que sí tiene sentido es el gráfico 2, ¿sí? Y fíjense, a ver si esto se puede agrandar. Wow, tiene que ser agrandar. Fíjense que aparece diferente intensidad en los picos, ¿no? Si no se llega a ver, después lo pueden ver. Sí, pero se ve. Bueno, listo. Ahora uno tendría que agarrar y para ese caso analizar la regla de selección. Para analizar la regla de selección, uno lo que puede hacer es esto. Fíjense, la estructura, el factor de estructura va a depender de los enteros de K. Y K es N1 por B1 más N2 por B2 más N2 por B2 más N3 por B3. Bien. Simplify. Y acá queda sencillo cuál es la regla. La regla es tal que esta suma de 0, ¿no? Ahí, espera que voy a poner un poco más grande. ¿Se ve bien? Sí. La regla es tal que esta, creo que es el caso que analizaron. La regla es tal que esta suma de 0, o sea que esto de menos 1. O sea que un medio por n1 más n2 por n3 sea igual a un número impar. ¿Ok? O sea, la regla sería que esta cantidad bajar, es igual impar. ¿Ok? ¿No? Si esto es impar, ¿qué número me queda acá? Me queda impar por pi. Y un e a la i por un impar por pi me da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo pongo esa condición acá, ¿sí? Sería... y bueno, y después acá se podría ver cada caso particular, qué pasa si uno está en cosa, pero bueno, por simplicidad, pongámoslo así. Si acá lo que podríamos poner es... not o sea, no, acá ya estoy directamente dando cuál es la relación, la selección para que esto sea impar, ¿no? O sea, que esto sea N1 más N2 más N3 y darle comprar nueva. Esta sería la regla de selección. ¿Sí? Si esto es impar, no, en realidad es not eso, o sea que esto sea even. O sea, eso sería que sea par. ¿Ok? Esos comandos, ¿cómo tendríamos que saberlo nosotros? No, no lo tenés que saber. No, por eso te estoy diciendo, acá no estamos haciendo una demostración, digamos, para ver, bueno, pero obviamente te lo estoy diciendo, si aparece odd q, ahí lo que estoy diciendo es que cuando esto no es impar, ¿sí? El máximo se presenta. ¿Ok? Y lo ponemos. Lo ejecutamos de vuelta. Espero que salga.
¿Sí? Fíjense que sale el mismo patrón, ¿ok? Pero lo que tiene el malo de la regla de selección es que la intensidad es homogénea. ¿Lo llegan a ver eso? ¿Cómo, Dani? Más o menos. Me cortas justo. Más o menos. A ver cómo se agranda esto. Ya, claro, yo agrando y el gráfico queda igual. A ver, espera. No hay que hacer clic sobre el gráfico y me parece que ahí lo podías. A ver. Tirando de una esquina. Ah, está bien. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Ahora no sé cómo. Claro, ¿y por qué lo de la izquierda no tienen los máximos? Y porque lo único que estamos diciendo es, graficame los máximos de difracción de la red FCC con la siguiente regla de selección. Ah, ¿Entendés? En cambio, el gráfico de la derecha lo que es, graficame el patrón de, o sea, la difracción de una red FCC multiplicando por el factor de estructura de la intensidad. claro. ¿Ok? Entonces ahí te aparece la atenuación, digamos. ¿Ok? Y fíjate, si yo podríamos poner acá, graficar la red original, ¿sí? Si uno pone la red original acá sin el factor de estructura, podría ponerlo acá así, de esta manera. Bueno, después si quieren pregunte por qué. Quedan más puntos. ¿Ok? Ahí estoy analizando un rango angular nada más. Uno puede aumentar el rango angular, pero no importa. O sea, uno puede, si quisiera aumentar el rango angular en el que ve esto, se podría hacer, pero bueno, estamos analizando pero fíjense que son más puntos estos. Estos que están a la derecha sería el patrón de difracción de una red FCC. ¿Sí? Si yo a eso le pongo el factor de estructura, ¿ok? Lo que queda ahora es el de la red FCC con base, según el factor de estructura, y eso sería el diamante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, y uno después puede jugar con otras situaciones. Esto por llegado el caso en que ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Lo dejo colgado ahí. Ahora, este que está de diamante, lo que podría hacer es, esto lo borro, lo dejo colgado en el Classroom. Y después si les interesa ver, fíjense que es cortito, no es grande, ¿sí? Si les interesa ver la cuestión de la programación, me preguntan, ¿ok? Acá si lo quieren usar ya saben qué es lo que tienen que cambiar. Archivo guardar, a ver, junto todo por lado de vuelta, ¿sí? Y lo guardamos en el Classroom. Bueno, eso lo guardo después. Ahora vayamos al otro, al de vibración. Y les muestro dónde está. Ya que está lo puedo guardar. Así no me olvido. Subir archivo. Esa carpeta de Drive está. Ah, vos vas subiendo ahí si subo en el Classroom. Claro, ahí fíjense, subo esto y esto. Subo este, ¿sí? Diamante, no, vamos a subir habíamos cambiado el nombre que era difracción, no, difracción diamante directamente. Pero habría que cambiar el nombre, porque en realidad es diamante, pero vamos a cambiar el nombre primero.
Renombrar. ¿Qué pasó acá? Cambiar nombre. Sería diamante como FCC con base. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque al diamante yo también lo puedo pensar como una SC con base, con una base más grande, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí sí, subo. Subo estos dos. ¿Ok? Y el grafiquito también. ¿Mm? Bien, y ahora bajo el diamantito, pero para vibraciones. Esto también se los dejo a modo de también usarlo para la materia, pero si ustedes quieren usar algo que esté, después quieran usar algo que esté relacionado a nivel de programación con lo que está acá adentro, que puede ser útil, se lo dejo para por lo menos que sirva de algo esto. ¿Sí? Ahí lo voy a compartir. Ahora ya pasamos al otro, a vibraciones. ¿Sí? Podría explicar un poquitito a nivel de... A ver, vamos a explicar un poquitito antes de irnos a matemática. ¿Se entiende? Bueno, ahí hicimos un repaso de vibración y le presenté un programita que puede calcular, ¿sí? El factor de estructura y aplicarlo, digamos, a una simulación. No es del todo real, pero sirve para ejemplificar. Ahora vamos... un momento. ¿Qué pasó? Ahora vamos al caso de vibraciones, ¿no? Digo, ¿no? Como si vibraciones. En este caso, uno lo que tiene es si quiere pensar en cómo tratarlo paso a paso según lo que venimos viendo, lo primero que uno tiene que hacer es, antes de calcular las relaciones de dispersión, uno tiene que armarse la matriz dinámica, ¿no? Y para armarse la matriz dinámica, uno tiene que saber cuáles son los resortes que existen en el caso particular que estoy tratando. Y para saber los resortes que existen, uno, bueno, si quiere hacer las cosas bien, o puede tomar algunos datos experimentales, o puede modelar, según los potenciales que uno vieron, que se vieron a nivel de cuando uno tenía potenciales tipo Van der Waals, potenciales electrostáticos, después hay algunos cálculos más complicados donde se pueda saber también cómo son los potenciales moleculares cuando uno tiene uniones covalentes, que son cosas en principio complicadas. Uno puede tomar eso y con eso, usar eso para modelar las constantes elásticas que unen a los átomos. Y eso siempre se va a poder hacer porque uno supone que el equilibrio es estable. ¿Está bien? Entonces, en vibraciones uno, suponiendo que todo ese proceso se hizo, y viene alguien y te dice, bueno, esto es equivalente a que tengas un resorte entre primeros vecinos de constante elástica tal, y un resorte entre segundos vecinos, constante elástica tal, o de entre átomo de 1 y tipo átomo 2. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el primer paso que uno tendría que hacer es reconocer, o sea, más que reconocer es definir constantes elásticas para resortes presentes, ¿no?
Como segundo paso, bueno, eso en general, en realidad no lo hace uno, o sea, a nivel de parcial uno lo puede pensar como que es o algo que te da el docente como dato, o algo que te puede dar el docente indirectamente como dato, diciéndome, tenés tales potenciales, ¿sí? Obtener la constante elástica a partir de estos potenciales, por ejemplo. ¿Se entendió eso? Sí, pero va, con el problema que hemos trabajado siempre fueron con datos, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo los encuentro si no Y los en tengo? principio, en el caso de la situación más simple, son datos de problema. Segundo, en el segundo, siempre pensando en la construcción de la matriz, en la construcción de la matriz dinámica, uno lo que tiene que hacer es ir viendo cómo están conectados los átomos, ¿sí? Cómo están conectados los átomos, digamos, de diferente tipo, ¿no? De igual tipo y de diferente tipo. Y ya con esos datos uno puede armarse la matriz dinámica. Claro, que es el que hicimos en la clase pasada, ¿no? Claro. Armamos la matriz dinámica. Como cuarto punto, diagonalizamos. Acá está la cuestión crítica, digamos. A veces la matriz dinámica no es fácil de diagonalizar. En general, si uno quiere, digamos, que esto se haga a nivel de cuenta, tendría que ser un sistema más o menos sencillo. Igual, acuérdense que había matrices de identidad dentro de la matriz dinámica que tenía que ver con que los resortes tenían constante elástica nula. Y bueno, una vez diagonalizada, ¿sí? Están las relaciones de dispersión calculadas, ¿no? Sí. Se obtiene las relaciones de dispersión. Las 3P, ¿no? Serían relaciones de dispersión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A qué le llamas P? P es la cantidad de átomos. Ah, Y el 3 es asumiendo que están presentes las 3 polarizaciones. Si el problema dice, no, tenés una sola o dos polarizaciones, pues habrá que poner 1 o 2. ¿Ok? sí. Suponiendo 3 polarizaciones. Listo. Entonces, después como quinto, ¿sí? Uno puede usar eso para calcular el calor específico. ¿Ok? Bien. A nivel, o sea, si uno quiere hacer la cuenta y no lo quiere hacer usando la computadora, haciendo un cálculo numérico, acá uno no tiene muchas posibilidades. Uno podría usar para las ramas acústicas el modelo de Debye, ¿sí? Entonces, necesariamente uno agarra las ramas acústicas y calcula, ¿sí?, la pendiente del origen para obtener la velocidad de sonido. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿se acuerdan que en el modelo de Debye uno asumía, ¿sí?, que la relación de dispersión era lineal? ¿Ok? Entonces, si vos, o sea, lo que vas a hacer es, pará, ¿lo estoy compartiendo? Ah, sí, estoy compartiendo. Sí. Entonces, fíjate, o sea, uno tenía
Ponele que este sea el resultado, después de que uno diagonalizó, se mató diagonalizando, obtuvo este problema, o este resultado. ¿Sí? O sea, y esa curva es dato de problema. Ahora uno tendría que calcular la pendiente en el origen, y para que te quede la relación de dispersión lineal te quedaría así. ¿Está bien? Entonces, si omega k es tu relación de dispersión en la rama óptica, perdón, acústica, entonces la pendiente, la velocidad, va a ser el omega prima evaluado en 0, ¿no? Y si querés, para que no te confunda, che, por izquierda o por derecha, bueno, anda por la derecha. Total es simétrica, asumimos que es simétrica. ¿Ok? Si es asimétrica, ahí me mataste. O sea, tendríamos dos velocidades según en qué dirección. Pero bueno, acá estamos... Sería bien. Y estamos pensando en un problema unidimensional, o sea que simple, además unidimensional. ¿Ok? Es para tenerlo presente. Y después, en el otro, en el caso... O sea, siempre va a ser unidimensional simétrica. Y si pedimos modelo de Debye, ¿sí? Es o unidimensional, y si es en dos dimensiones, ¿sí? Tendría que ser simétrico. ¿Ok? Porque acá lo que estarías graficando no es... fíjate que este sería el espacio recíproco, ¿no? Acá tenía un K. En el caso bidimensional, esto que está acá, este K sería el módulo de K, vector. ¿Sí? Este sería el caso bidimensional y tridimensional. No estamos diciendo que estamos tomando todo esto en el parcial, estamos haciendo un panorama general de la situación, ¿sí? Para que nos ubiquemos bien, después cuando yo les explique lo que les voy a dar en matemática para hacer el cálculo numérico de cualquier sistema. ¿Ok? Y bueno, y después esto sería Debye. Y eso funciona, habíamos dicho, ¿sí? A bajas temperaturas. ¿Está bien? Para modelar las ramas acústicas. Y después para modelar las ramas ópticas usábamos Einstein, ¿no? Y cuando uno tiene una rama óptica, tiene algo así. Creo que era algo así. ¿Está bien? Y se acuerda que en el modelo de Einstein la frecuencia era única. ¿Sí? Entonces uno lo que puede hacer es tomar el máximo, el mínimo, el intermedio. Acá no importa tanto, ¿sí? El criterio, sino que todo sea constante. Podés tomar el promedio. ¿Sí? Y calculás el calor específico, la contribución de calor específico a esa rama, de esa manera tomando esa constante. ¿Está bien? Puede ser, agarras el mínimo, el máximo, le dividís por 2 y ya está. Ya con eso tenés tu frecuencia, omega 0. Según el modelo de Einstein. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El panorama, o sea, ¿vemos el panorama general? ¿Y una pregunta o lo que Es una pregunta. ¿Vemos el panorama general? ¿Sí? Ahora vemos cómo, al momento de llegar a hacer las cuentas, obviamente esas cuentas, la complejidad puede ser enorme. En el caso de que sea enorme, uno requeriría un cálculo numérico, obviamente eso no se va a tomar el parcial, ¿sí? Por lo menos de manera obligatoria, podría ser una opción, en el caso de una cuestión opcional, o extra, o de puntos extra, no sé cómo vamos a definir eso. ¿Estamos? Y ahora veríamos cómo podemos usar eso usando en matemática. ¿Ok? Tomamos un descansito de 10 minutos y seguimos. ¿Les parece? Vale. Si tenemos... Bueno. Che, Dani, te consulto. Sí. El tema del parcial, ¿en serio va a ser el presencial? Sí, porque